Masejet Shkalim, la página Bet Amud Bet, estamos en la mitad de la segunda línea. Dice la Gemara, Rabbi Yehuda bar Pazi Beshem Rebi, Hen Nikra Velo Niv'at, pregunta, está diciendo algo en pregunta, ¿acaso vamos a leer los próximos psukim y no nos asustamos? Explica el Takelin Hadetim que uno ve estos psukim, cuánto grande es la fuerza del Yetzer Hara y cuánta influencia tiene sobre las personas. ¿Qué vemos en los psukim? Letova, cuando es para hacer algo bueno, está escrito Kol Nediv Lev. Los que son generosos, ellos hacían lo que hay que hacer, ellos se voluntaron, mientras que Lega'a, cuando es para algo malo, Vaitparku Kol Ha'am Vegomer. Cuando es para algo malo, todo el pueblo, Kol Ha'am, no solamente los generosos, Nediv Lev, sino Kol Ha'am. Otro ejemplo, Letova, Vayotze Moshe et Ha'am, cuando era para recibir la Torah, Moshe tenía que sacar al pueblo. Lega'a, cuando es para algo malo, Vatikrevun elai kulchem, ellos mismos todos se acercaron por sí mismos y no había alguien que empujarlos. Otro ejemplo, Letova, Az Yashir Moshe, Uvnei Israel, para agradecer que se abrió el mar. Entonces primero Moshe empezó a cantar y entonces todos dijeron la Shirah junto con él, mientras que Lega'a, cuando es para mal, Vatisa Kol Aeda Vegomer. Entonces vemos que cuando es otra vez para mal, todo el pueblo por sí mismo empezó a quejarse, etc. Entonces vemos la fuerza del Yetzer Hara. Sigue la Gemara. Amar Rabbi Chia bar Abba, que también lo podemos ver en el profeta en Tzfania, dice, Achen hishkimu eshchitu. Cuando es para algo mal, ellos por sí mismos se despertaron temprano para hacerlo. Vechol ashchata shayu osin veashkama hayu osin ota. Cada cosa que es ashchata, que es un daño, lo hacían temprano en la mañana, que se levantaban temprano para hacerlo. Dice la Gemara Rabbi Abba bar Acha, en at yachol amod al ofia shel uma zo. Dice Abba bar Acha, tú no puedes ver de las acciones de Am Israel cuál es exactamente el carácter de ellos. Es decir, ellos hacen las cosas sin mucho pensamiento. ¿Por qué? Nitba'in la egel venotnin, cuando les pidieron dar oro para el ege, para el becerro de oro, también dieron. Nitba'in la mishkan venotnin, y también cuando les piden oro para el mishkan, también lo dan. Entonces vemos que las acciones de ellos no son muy decisivas, sino hacen cosas también, una cosa y también el sentido opuesto también lo hacen. Entonces vemos que no podemos entender de las acciones el carácter exacto de esta noción. Y trae la Gemara una opinión que tiene Mahloket, que piensa al revés. Tana, Rabbi Yossi bar Hanina, Hadda Matnita. Él trae una braita y dice que de ella podemos entender que no es así, sino que sí hacen las cosas con decisión. Que está escrito, Vasita kaporet zahav tahor, la kaporet que se hace en Beit HaMikdash se hace de oro puro, y dice la braita, Yavo zahav shel kaporet vichaper al zahav shel egel. El oro de la kaporet viene a hacer capará al oro del becerro de oro. Entonces vemos que no. Cuando hicieron el becerro de oro, decidieron pecar, después se arrepintieron, hicieron chuvá, y entonces es que dieron oro a propósito para tener capará sobre la acción anterior. Entonces sí, no hay una contradicción en lo que ellos están haciendo, sino es cada vez por decisión, y sí podemos ver el ofi, como dijo antes, shel umazo, de esta nación. Dice la Gemara Rabbi Hagai beshem Rabbi Shmuel bar Nachman, shalosh trumot neemru beparasha zot. Vuelve ahora la Gemara a los Shkalim y dice que en la parasha Vezota Truma está escrito tres donaciones, tres trumot que Am Israel tuvo que dar. Primera es trumat adanim, la truma de plata para los adanim del Mishkan, ve trumat shkalim, los shkalim, ve trumat a Mishkan, y también todo lo que había que donar para construir el Mishkan. Y dice los psukim, lo que está escrito, Daber el Bnei Israel veikchuli truma vegomer, zo trumat adanim, eso es para los adanim. Me'et kol isha sheridvenu libu tikhu et trumati, zo trumat shkalim, ese pasuk se refiere a los shkalim, vezot a truma asher tikhu mitam, eso se refiere a zo trumat a Mishkan. Sigue la Gemara
Y dice, Trumat a Mishkan, explica cada truma que, cómo era ella. Dice, Trumat a Mishkan, la truma que era para construir el Mishkan. Mashe Irtzu, aquí está escrito Yasu, el Gaon dice que hay que decir Yaviu. Y si lo que ellos quieren pueden traer, no había algo definido que cada uno tiene que traer, sino de las cosas que se necesitaban para construir el Mishkan, cada uno por sí mismo decidía qué es lo que él quiere traer y cuánto de eso. Trumat Shkalim le Korban, los Shkalim son para los Korbanot. Mashe Irtzu, otra vez escrito Yasu, pero también el Gaon dice que hay que decir Yaviu. Y después dice, está escrito que Dei Sheyehe Yad Kulan Shava, para que la mano de todos esté igual. El Gaón dice que hay que decir Aval Yad Kulan Shava. Quiere decir, ¿cómo así que los Shkalim, lo que ellos quieren traen? Si sabemos que tienen que traer Mahatzita Shekel, la respuesta es que Mahatzita Shekel fue solamente en el desierto. Pero de ahí en adelante pueden también traer más. Puede ser que en un año haya menos de Am Israel, haya que traer más que eso, y se puede traer más. Entonces, por eso está escrito Mashir Tsuyaviu, lo que ellos quieren pueden donar, pero con una condición, Yad Kulan Shava, que todos traigan lo mismo. Entonces, los Shkalim en el desierto eran Mahatzita Shekel, pero de ahí en adelante pueden traer aún más, y con la condición que todo Am Israel traiga lo mismo, para que todos participen en los korbanot en igual. Ahora, Trumat Adanim, la Adanim, lo que donaron para los Adanim del Mishkan, Heashir lo yarbe, Ve'adal lo yamit. Eso fue solamente una vez. Entonces, lo que está escrito, que es Mahatzita Shekel, que cada uno donó Mahatzita Shekel para los Adanim, es exacto, y con respecto a eso está escrito que el rico no da más y el pobre no da menos de ese Mahatzita Shekel, que fue una vez nomás, que se donó, y se donó en igual, todos Mahatzita Shekel. Dice la Gemara, Amar Rabbi Avun, Af beparasha azot neemar ba shalosh trumot. Dice Rabbi Avun que también en el parashat Kitisa también está mencionado 3 trumot, y trae 3 psukim de parashat Kitisa. Está escrito Mahatzita Shekel Truma Hashem. Y ten Trumat Hashem, ese es el segundo pasuk, y el tercer versículo, Latet et Trumat Hashem. Ahora explica el Takelin Hadetim que cada pasuk a qué donación se refiere de las 3 que también mencionamos antes. Dice Mahatzita Shekel Trumat Hashem, eso es el Mahatzita Shekel que hay cada año y año. Y ten Trumat Hashem, en ese pasuk no está mencionado cuánto hay que dar, entonces esa es la Truma para el Mishkan. Latet et Trumat Hashem, ese pasuk es el que menciona que Ashir lo yarbe ve'adal lo yamit, que dieron en igual el rico y el pobre, y ese entonces se refiere al Mahatzit Shekel que dieron para los Adanim. Entonces también en Parashat Kitisa está mencionado las 3 trumot. Así que la Gemara vimos en la Mishnah Bechamisha Asar Bo Betet Vav Bo Korin et Amegila Bakrachim, que se lee la Megilá en las ciudades que tienen muralla alrededor de ellas, desde la época de Yeshua Binu. Dice la Gemara, Lo gen amar Rabbi Helbo, aparentemente no como se dice en la Mishnah, dijo Rabbi Helbo, Ravuna Rav, Beshem Rabbi Hanina Rabbi. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Ellos dijeron, Akol yotzin be'arba asar she'uzman kriyata. Todo el mundo cumple con leer la Megilá el día 14 de Adar, que ese es el tiempo de leer la Megilá para todo el mundo. Entonces quiere decir que los de las ciudades que tienen murallas, si leyeron la Megilá el día 14, cumplieron la mitzvah, mientras que en la Mishnah de nosotros está mencionado el día 15. ¿Y por qué está mencionado en la Mishnah que tienen que leer el día 15? Aparentemente es como el resto de las cosas está mencionado en la Mishnah que tiene que ser el día 15. Entonces vemos una pregunta de la Mishnah a lo que dijo Rabbi Hanina Rabbi. Dice la Gemara, no. Hay otra razón por qué está escrito en la Mishnah. Lo ba el lamdecha shekol hamitzvot hanoagot be'adar sheni einan noagot be'adar rishon. Dice la Gemara, no, lo que está escrito Tetvav be'adar, que es el tiempo de leer la Megilá en la Mishnah, eso viene a decirte que todas las mitzvot que están mencionadas en la Mishnah se cumplen solamente cuando hay 2 veces mes Adar en el segundo mes de Adar. Quiere decir, siempre es como dijo Rabbi Hanina Rabbi, que si ocurrió y alguien
de las ciudades que tienen muralla leyó la Megilá el día 14, cumplió la mitzvah. Entonces, ¿por qué fue escrito en la Mishnah de nosotros? No es para comparar los restos de las mitzvot, decir que hay que cumplir el día 15, sino al revés. Eso viene a enseñarte, así como la mitzvah de leer la Megilá. Cuando hay 2 meses de Adar, nos dice la Mishnah en Masejet Megilá que hay que leerlo en el segundo mes. Así el resto de las mitzvot que están mencionadas en la Mishnah de nosotros, cuando hay 2 meses de Adar, hay que cumplirlas en el segundo mes de Adar y no en el primero. Pero siempre, si alguien de los días 15 leyó el día 14, cumplió con la mitzvah. Dice la Gemara, Rabbi Yossi ve Rabbi Aja Abu Yatvin. Rabbi Yosa y Rabbi Aja estaban sentados. Amar Rabbi Yosa le Rabbi Aja. Le dijo Rabbi Yose a Rabbi Aja, lo mistabra, no es probable, que decir aparentemente, él va a explicar lo que mencionamos antes en nombre de Rabbi Hanina Rabbe, que el que leyó la Megilá el día 14 cumplió, y le dice así, lo mistabra, está escrito Ela, pero el Gaon Mivina dice que no se lee la palabra Ela, entonces dice así, lo mistabra le sheavar, que decir, no, aparentemente no quiso decir Rabbi Hanina Rabbe que es solamente si ya pasó, le sheavar para el pasado, que decir, si alguien leyó, alguien de las ciudades con muralla, leyó la Megilá el día 14 y ya estamos hablando en el mes de Nisan y queremos saber si cumplió la mitzvah, le decimos cumplirse la mitzvah. Aparentemente no quiso decir Rabbi Hanina solamente con respecto a ese caso, sino, él dice, está escrito otra vez en la Gemara de nosotros, está escrito así, aval lavo lo, pero para el futuro no, pero el Gaon dice que hay que leerlo así, ela lehabalo. Entonces, él dice así, lo mistabra le sheavar, ela lehabalo. No es probable que él dijo que solamente con respecto al pasado, él cumplió con el día 14, pero de aquí en adelante no va a ser así. Quiere decir que si él leyó la Megilá el día 14, y él viene a preguntarle al Rab el día 15 si tiene que volver a leer la Megilá, le vamos a decir que sí tiene que leer la Megilá. No es probable que así se refirió Rabbi Hanina, sino Rabbi Hanina quiso decir que también, si estamos para el futuro, que es en el presente, él leyó la Megilá el día 14, y él viene a preguntarle al Rab el día 14 o el día 15 si tiene que volver a leer la Megilá, le decimos que no tiene que volver a leer la Megilá. Entonces, otra vez, él viene a explicar lo que dijo Rabbi Hanina Rabbi, que una persona que vive en un lugar donde tiene muralla y tiene que leer la Megilá el día 15, que la leyó el 14, cumplió la mitzvah, no solamente si ya pasó el tiempo y no puede leerla más el día 15, entonces cumplió la mitzvah, sino también si todavía tiene la posibilidad de leer el día 15, le decimos, no, ya cumpliste la mitzvah. Entonces, eso es lo que aparentemente Rabbi Hanina Rabbe viene a decir. Así explica Rabbi Yose a Rabbi Hanina. Y entonces dice, tengo una pregunta, lo que él dice. Veatani está escrito, Makom shenagu likrota shnei yamim, un lugar donde la leen 2 días. ¿Cómo se leen 2 días? Un lugar donde hay duda. Hay duda si tuvo muralla o no tuvo muralla desde la época de Yoshua ben Nun. Entonces hay que leerla 2 días, porque tal vez es un lugar que se lee el 14, tal vez es un día que se lee el 15. Korin ota shnei yamim. Dice el Baita, hay que leerla 2 días. Entonces vemos, no como Rabbi Hanina Rabbe, vemos que aunque fue leída el día 14, hay que volver a leer el día 15. Amarle le contestó Rabbi Aja, of ana sovar ken. Yo también pienso así como tú explicaste a Rabbi Hanina Rabbe, yo también opino así, que el que la leyó el día 14, aunque tiene la posibilidad de leer el día 15, no tiene que volver a leerla, pero no lo explicó entonces la pregunta de la Braita, sino dijo que sí, él también opina que así es la explicación en lo que dijo Rabbi Hanina. Dice la Gemara, entonces, ¿cuál es la explicación de la Braita? Amar Rabbi Mane veyeot, y es correcto explicar así a Rabbi Hanina. Ahora, leemos lo que está escrito y después decimos cómo según el Gaon Mivina hay que leer la Gemara. La Gemara dice así, Ilu mishekarye be'arba asar, choser vekarye bechamisha asar, el que la leyó el día 14 y quiere volver a leer el día 15, Shema en Shomin lo, ¿acaso no se le escucha que tiene que volver a leerlo el día 15? Imat Omer, que si tú dices así que no tiene que leer el día 15, Nimtzeta Oker Zman Krachim Bedeja. Resulta entonces que anulas, que no exista más la halajá que se lea el día 15. Entonces, la explicación, después también vemos cómo se lee según el Gaon Mivina. La explicación es así.
La Braita está hablando de un lugar donde hay duda. Quiere decir que va a ser algo que cada año y año vamos a tener la misma pregunta. Si lee el día 14 o el día 15. Si en ese lugar le dices que lea el día 14 y no vuelva a leer el día 15, resulta que no va a existir que se lea la Megilá el día 15 del todo. Entonces, en ese caso, obviamente tiene que leerla 2 días. Lo que Rabbi Hanina habló, él habló de un caso que casualmente ocurrió con una persona que siempre lee la Megilá el día 15. En un año se confundió o cualquier cosa y la leyó el día 14. En ese caso, él dice, aunque todavía puede leerla el día 15, no tiene que leerla. Pero algo fijo, que cada año se haga, que se lea el día 14 en vez del día 15, eso él no dijo y de ese caso fue que habló la Braita. Entonces, ahora vemos cómo lo dice el Gaón Vina que hay que leerlo. Entonces dijo Rabbi Mane Yeot, es correcto, que esa es la expresión de Rabbi Hanina, que si leyó casualmente el día 14 no hay que leer el día 15. Y dice así, Ilu ben Hamishasar Shekra be'arba'asar. Alguien que la leyó, alguien que pertenece a lugares donde se lee en el día 15 y la leyó el día 14. Velo kra be'hamishasar y quiere fijamente no leer el día 15. Shema Shominlo, ¿acaso vamos a escuchar que nunca lea el día 15? Im amarta, ken nimtzeta oker zman krachim biadeja. Si dices así, que en un lugar donde siempre, cada año va a ver la pregunta si léelo o no el día 15, si dices que es suficiente leer el día 14, resulta que hasta oker quitas la alajá de leer el día 15. Entonces, donde es fijo, donde hay dudas si hay que leer el día 14 o el día 15, que es una pregunta que se repite cada año, hay que leer los 2 días. Donde casualmente alguien que tiene que leer el día 15 leyó el día 14, con eso cumplió. Sigue la Gemara, trae una braita, Tani Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, mitzvot anoagot be'adar sheni, einan noagot barishon. Dice Rabbi Shimon ben Gamliel, las mitzvot que hay que cumplir en el segundo mes de Adar no se cumplen en el primer mes de Adar, en los años que hay 2 veces mes de Adar. Chutz mi esped vetanit, con la excepción de el sermón fúnebre y el ayuno, she'en shavin bazeh ubazeh, que son iguales en el mes Adar primero y en el mes Adar segundo. Quiere decir, en los días 14 y 15 del mes Adar primero, también es prohibido hacer un sermón fúnebre y es prohibido ayunar, así como en el mes de Adar segundo. Dice la Gemara, Rabbi Bo, Rabbi Irmia Beshem Rav, Rabbi Simón Beshem Rabbi Shua ben Levi, dijeron alajá que Rabban Shimon ben Gamliel. Dijeron que la alajá es como Rabban Shimon ben Gamliel, que en el primer Adar, en los días 14 y 15, es prohibido esped vetanit. Otra opinión, Rav Una Rabbe de Tziporin, Amar Henhig, Rabbi Hanina Betziporin Keada de Rabban Shimon ben Gamliel. Él dice que Rabbi Hanina solamente hizo que la costumbre sea como Rabbi Shimon ben Gamliel, y dice la Gemara, lo amar ela hinhig. Él solamente dijo que la costumbre sea así, hale alajá lo, pero que sea la alajá como Rabban Shimon ben Gamliel, no dijo. Quiere decir, según Rabbi Hanina, no fue decidida que la alajá es como Rabbi Shimon ben Gamliel, sino esa es la costumbre. ¿Cuál es la diferencia? Si es una alajá, entonces el rab debe pararse y decirlo a todo el mundo, es que sepan cuál es la alajá. Cuando no es una alajá, solo es una costumbre, entonces el rab no lo enseña. Si alguien viene a preguntarle a qué hacer, entonces él le dice que la costumbre es que no ayunar, no hacer un sermón fúnebre, pero no lo enseña en el Beit Midrash. Entonces, según la primera opinión, la alajá es como Rabbi Shimon ben Gamliel. Según Rabbi Hanina de Tziporin, en Tziporin él solo dijo eso, él solo hizo que sea la costumbre, pero no dijo que así es la alajá. Ahora dice la Gemara, aval linyan shtarot, cuando se refiere, todo lo que mencionamos antes es con respecto a mitzvot que no se hacen en el primer Adar, pero con respecto a shtarot, cuando alguien escribe un documento, Kotvim Adar Rishon Rishon, según Tanakama, él dice que en el primer mes de Adar, cuando se escribe el primer mes de Adar, hay que escribir Adar Rishon Rishon. Según el Gaón se añade otra vez Rishon en la Gemara. Decimos Kotvim Adar Rishon Rishon, que es cuando se escribe el día y estamos en el primer Adar, hay que mencionar que es el primer Adar. Hay que escribir que es Adar primero. Ve Adar Shenista, mientras que cuando estamos en un día que pertenece al Adar segundo, entonces se escribe Adar
digamos, el 15 de Adar, y no se menciona que es el segundo Adar, porque opina Tanakama que hacía que la gente acostumbra a llamar a los meses, que si el mes primero de Adar, la gente lo llama el mes primero de Adar, entonces que el mes segundo es llamado Adar. Cuando se dice Adar, se sabe que se refiere al segundo mes de Adar. Mientras que Rabbi Yehuda Omer, Adar Rishon Stam, él opina al revés. Cuando estamos en el primer mes de Adar, eso se escribe Adar, y la gente sabe que se refirieron al primer mes de Adar. Adar Sheni Tinyan, cuando se refiere al segundo mes de Adar, hay que escribir que estamos hablando del segundo mes de Adar. Entonces, Mahloket entre Tanakama y Rabbi Yehuda. Y hasta aquí, Tamud Bet.